El caso Odebrecht en México. Agradezco este enlace por Skype a Raúl Olmos, él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Hola Raúl, buena tarde. Dinos por favor, ¿cuál ha sido la ruta de la corrupción de Odebrecht en México? Buenas tardes, Víctor. Un gusto compartir esta información contigo. Mira, nosotros hicimos una investigación a raíz, incluso antes de que se diera a conocer este informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, porque había indicios de que efectivamente en México había Odebrecht operado en forma, pues con irregularidades, con anomalías en distintos contratos que había obtenido, sobre todo en Pemex. Esto lo hicimos a partir de que en Brasil empezó a trascender la información de que Odebrecht está involucrado en el macroescándalo de corrupción conocido como Lava-Jato, que involucra a políticos, a empresarios, a funcionarios de Brasil, y que ha arrastrado y que se ha venido extendiendo a 12 países en América Latina. A raíz de esta investigación, nosotros lo que detectamos es que, por lo menos desde 2010, las autoridades mexicanas tenían indicios de distintas irregularidades en una gran cantidad de contratos que se habían otorgado a Odebrecht. En particular, lo que nosotros detectamos fue en la refinería de Minatitlán, un contrato que se había asignado en 2005 por una cantidad de 635 millones de dólares, pero que al paso de los años se fue incrementando notablemente hasta sumar 1.055 millones de dólares. Este sobreprecio vino acompañado de una gran cantidad de irregularidades, como pagos ilegales, como pagos sin justificar, pagos duplicados, también una serie de contratos directos adicionales a este gran contrato a precio alzado que se había otorgado. Y todas estas, o gran parte de estas irregularidades, habían sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación como anomalías que se tenían que corregir y anomalías sobre las que había que hacer énfasis en el caso de la constructora brasileña. Sin embargo, a pesar de estas anomalías detectadas y reportadas, en los años siguientes, después de 2010, que fue cuando se descubrieron estas anomalías, o estas primeras anomalías, vinieron una serie de contratos adicionales por una cantidad de 1.574 millones de dólares en otros 4 contratos a la constructora y algunas de sus filiales como Minatrico, como Ebramex y como Basquem. Lo extraordinario de este asunto es que estos contratos adicionales se otorgaron curiosamente o coincidentemente en las fechas en que la gente de Odebrecht reconoce haber pagado sobornos a funcionarios mexicanos, que fue entre 2010 y 2014, pagos por 10.5 millones de dólares. Claro. Coincidentemente lo digo porque en lugar de que se hayan frenado los contratos después de detectarse estas anomalías previas, los contratos siguieron fluyendo en forma constante y lo peor, fueron asignaciones directas, ni siquiera mediante licitación pública. Claro. Raúl, déjame preguntar si este caso se conoce desde 2010, estas irregularidades en los contratos que mencionas, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades mexicanas? Bueno, lo que algunas de estas irregularidades las notificó la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y consecuentemente en los siguientes años. Esto se notificó al órgano interno de control de Pemex, y Pemex lo que hizo fue, se solventaron algunas de estas anomalías. Lo que ellos dicen es que estas irregularidades se cometieron, pero bueno, tú sabes que en los procesos de auditoría lo que los auditores llaman solventar quiere decir que se cubrieron estas anomalías detectadas, pero lo grave es que ocurrieron, o sea, de origen estaba el asunto delicado, ¿no? Y lo más grave, lo que a nosotros nos inquietó mucho, es que eran irregularidades constantes que se repetían. Ocurrió, la primera auditoría se realizó en 2009 y se reportó en 2010, pero las anomalías se volvieron a repetir en los por lo menos 2 o 3 años siguientes. Entonces no fue una irregularidad aislada, una irregularidad solamente, sino se volvieron a repetir en los años siguientes. Y lo que Pemex reporta y lo que la Auditoría Superior nos reportó en
en la recopilación de información que hicimos en esta investigación fue que las anomalías habían sido solventadas. Por ejemplo, yo pongo un caso concreto, hubo un pago que la auditoría calificó como ilegal por 38 millones de dólares en un contrato que se había otorgado a precio alzado. Y como tú sabes, los contratos a precio alzado son contratos ya con precios arreglados, digamos ya establecidos, ya no se puede mover. Y sin embargo, a pesar de que era contrato a precio alzado, se le otorgaron ampliaciones, y lo que más cuestionó la auditoría es que estos 38 millones de dólares los pagaron por anticipado, y ellos consideraron que este anticipo era ilegal, y a pesar de eso no se obligó a la empresa a reintegrar el dinero. Se conformaron con que hayan cumplido con la obra en su momento. Claro. Pues Raúl, gracias por esta comunicación. En otros países involucrados en estos actos de corrupción incluso han caído políticos, pero aquí en México no pasa nada todavía. Raúl Olmos, muchas gracias. Un gusto, Víctor. Hasta luego. Igualmente, buena tarde. Hacemos una pausa. Al regresar, Donald Trump reitera la amenaza a empresas con sanciones si se van a otros países. Volvemos.